Muy buenas noches, comunidad. Bienvenidos a su canal Relatos Bajo la Luna. Nosotros sabemos que usualmente no hacemos estos en vivos los días, pues, jueves. No hacemos ya hace mucho en vivos. Y por eso es que traemos para ustedes un especial sobre un tema que actualmente está causando controversia, que te deja pensando en las ética del mundo y que ha dividido al mundo en cuanto a las decisiones que ha habido. Esta noche conmigo me está acompañando mi amigo y colaborador. DS aquí, saludos, ¿cómo están? Muy buenas noches, DS. ¿Cómo estás? Oye, DS, antes de iniciar con todo, danos un resumen rápido de quién es Noelia Castillo, el tema del que hoy se está hablando. Mira, un resumen rápido de Noelia Castillo. Fue una chica que luchó por su derecho a la eutanasia. Ella, producto de un asalto, una agresión, no sé si lo puedo decir aquí por YouTube, entró en un estado de profunda depresión, trató de desvivirse, no lo logró, quedó en una condición parapléjica. Y a partir de ahí, con mayores detalles, menores detalles, luchó por su derecho a la eutanasia. Tuvo el apoyo de su familia. El enfrentamiento fue básicamente con los juntas de abogados cristianos, Dios mío. Entonces, no sé cómo decirlo, no sé cómo tomarlo, que se opusieron a que ella tomara esa decisión. Después de una batalla legal, finalmente ya la gana, y hoy, digamos, partió de este mundo. Muy bien. Chicos, antes de iniciar, un saludo para Lirecraft desde Perú. Bueno, hasta Perú. Saludos. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Para ustedes, les voy a dejar la última entrevista que tuvo Noelia Castillo. Dura un minuto, chicos, para que estén un poquito en el contexto. Tengo 25 años y, bueno, me quedan 4 días. Básicamente porque el 26 ya me hacen la eutanasia. ¿Has dudado alguna vez de, venga, paro todo el proceso? No, lo tenía muy claro desde el principio. Es sobrecogedor. Es sobrecogedor el testimonio de Noelia. Hoy concede a este programa su única y última entrevista después de que el Tribunal de Estrasburgo avale su eutanasia, su decisión de morir. Enseguida con Bea Osa, que es en quien ella confía para de la conversación en la que Noelia explica por primera vez y antes de morir. Bueno, pues ese fue. Mira, aquí nos dice el Lirecraft. Se me hace interesante lo que dices. Derecho a pasar al más allá. ¿Realmente debería existir ese derecho? Antes de que conteste el Lirecraft, no sé si me dejarías tú hacerle un comentario. Mira. Adelante, no tengo problema, es el comentario. Mira, Lirecraft, la eutanasia nació como una forma de muerte digna, una forma de poderte ir sin que, pues, estés en un estado que des lástima, porque seamos sinceros, hay muchas personas mayores, mucha gente que lamentablemente nadie los cuida, nadie los apoya, y que su estado es tal que hay más dolor que bienestar. Es verdad, para muchos se nos haría, uy, no, pero es que la vida, es que esto, es que aquello, pero a Noelia literalmente hubo un abuso grupal que la dejó parapléjica, tal y como comentó DS.
No, ya va. El abuso no la deja parapléjica. Ella, después del abuso, comete un acto de desvivir, intento de desvivir desde un piso 4 o 5, si mal no recuerdo, fracasa y ahí es donde queda parapléjica. Ok. Muy bien. Bueno, fíjate, también hubo varios casos anteriores donde intentó pues hacerse daño a sí misma. Realmente por eso es que se ha dividido mucho las personas, porque ella ya tenía problemas psicológicos. Ahí es donde entra el dictamen. Pero realmente aquí es la pregunta. ¿Ella realmente se sintió a gusto con su decisión o eran sus problemas mentales? ¿Tú qué nos puedes decir de ese sobre lo que te acaba de decir Lyrica? Mira, primero voy a contestarle a Littlecraft. Me pregunta, ¿debería existir el derecho a morir, a desvivirse? Pues, ¿por qué no? O sea, si estamos en una sociedad que es libre, me vas a decir que tú no vas a tener un derecho de decidir cuándo dejar de vivir. O sea, me sorprende es, nadie te pregunta si tienes derecho a envenenarte, nadie te pregunta si tienes el derecho a destruir el planeta. Eso lo damos por sentado, inclusive lo defendemos. Yo tengo derecho a emborracharme, yo tengo derecho a consumir esto, yo tengo... ¿Y por qué no tienes derecho a desvivirte? Ya está. Ella tenía problemas, pero era una persona completamente cabal. Es decir, yo sé que lo que les voy a decir va a herir muchas sensibilidades porque ok, repito, publicidades de YouTube. Ok, Littlecraft, te repito, porque tú eres genial. Si tenemos derecho a destruir el planeta, si tenemos derecho a viajar, si tenemos derecho a insultar, si tenemos derecho a decir tonterías, si hay gente que tiene derecho a repetir que las vacunas generan autismo, ¿por qué no tengo derecho yo a terminar de la forma que quiera en el momento que quiera? ¿Por qué no? O sea, aquí cuando una persona, por ejemplo, difunde mentiras sobre las vacunas o sobre ciertos medicamentos, está dañando a mucha gente. Cuando una persona decide simplemente hasta aquí llegué yo, no está dañando a nadie. Ya está. Regresando al comentario, ella sí tenía algunos problemas. Voy a decir esto que va a herir muchas sensibilidades. Todos tenemos problemas. Yo recuerdo hace años que estaba en una conferencia con el presidente del Instituto Europeo de Salud Mental y él dijo, tráeme a alguien sano y yo lo curaré por ti. Porque todos tenemos algún tipo de problema, todos tenemos algún tipo de, digamos, patología. No es la palabra, pero es la que me viene en estos momentos a la mente mental. ¿Dónde está el tema? ¿Somos funcionales o no somos funcionales? Ese es el tema. Y ella era funcional, psicológicamente hablando, porque a nivel motor ya no lo era. O sea, me sorprende que haya gente que haya puesto tanta energía en impedirle su decisión. Esa misma gente normalmente es la que va a defender la libertad. Muy bien. Mira, también vemos que el padre apeló. Realmente tú, Lidercraft, hubo apelación para que no se llevara a cabo la eutanasia de Noelia por parte de su papá. Pero Noelia dice que no tenía una relación íntima con su padre, que no había casi un contacto entre ellos dos y que se le hacía injusto que quisiera decidir. Muy buenas noches, René, del Diario Paranormal. Chicos, se les recuerda que el viernes René está en Facebook como Chicken Hells, así que vayan los viernes en Facebook a ver Chicken Hells por el Diario Paranormal.
Esa misma gente es la que defiende a los maras salvatruchos, nos dice Lyrecraft. Es que el problema es ese. ¿Tú qué puedes decirnos sobre la relación entre el padre y Noelia? Tú. Mira, realmente la relación entre el padre y Noelia, hasta donde ella le explica, como lo dicen, no era muy profundo, pero inclusive voy a llegar al punto de que fueran profundos y cercanos. ¿Por qué tiene que intervenir en la decisión de su hija? Pues ya es mayor de edad. Ahí sí tienes razón, ya es mayor de edad lo que viene siendo la joven. El problema está en que el padre abogó que había tenido pues muchos trastornos anteriores y Noelia en la solicitud argumentaba padecer dolores permanentes e irreversibles, además de un Sí, papi, te sufrimiento. quedaste congelado. ¿Eh? Ya te descongelaste. Fíjate, aquí nos dice René, yo no conozco bien el caso de la historia de Noelia, pero sí defiendo la libertad de decidir la eutanasia. Claro. Es que a mí me sorprende inclusive vamos a llamar argumentos que dieron muchas personas para condenar o oponerse al hecho. O sea, ¿cómo? Inclusive tuvieron yo leí a algunas personas que tuvieron el valor, porque no hay que decirlo de otra forma, de comparar esto con un caso de aborto. Con un caso. Fíjate, aquí nos comenta René. En mi pueblo es mal visto eso. ¿Qué cosa es Dice mal Noel visto, René? Fíjate, mira, una de las personas que no estaba de acuerdo también sobre la eutanasia fue la madre de Noelia, pero después de varios meses se puso del lado de su hija, apoyando su decisión. Y hay una cosa que me llamó la atención sobre esto que dijo la mamá, que ella estaba segura que si su hija daba marcha atrás, iba a ser por ella. Pero en todo lo que se ha hablado, yo estuve viendo muchas de las entrevistas, muchos de los que llevaron el caso allá en España, y al parecer había una fractura en el núcleo familiar de ese. O sea, hablaban de que la mamá decía que ahora sí iba a hacer las cosas bien y eso, pero muchos decían, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué no antes? ¿Tú qué puedes Mira, darme de eso? a ver, primero quiero hacer el comentario y quiero empezar por acá. En la sociedad que vivimos es sorprendente que no estamos discutiendo el problema, sino muchas personas están criticando a las personas, no discutiendo el problema. Eso es lo primero que quiero dejar. ¿Por qué tal vez ella lo hizo acá y por qué no antes? Bueno, porque tristemente, voy a recalcar, en la sociedad donde vivimos tenemos los valores jodidos. Todo el mundo está pensando que tiene tiempo y que el tiempo le sobra. Y tú ves que haces planificaciones de 20, 30, 40 años. 10 años el próximo fin de semana, en diciembre. Y eso me incluye a mí. Ojo, no estoy diciendo que no planifiques. Ahora, yo voy a decirte una frase de mi bisabuelo. Él siempre lo decía. Estamos vivos y oliendo a muerto. ¿Qué significa? Ninguno de nosotros tiene garantía de que va a despertar mañana. Y ninguno de nosotros tiene garantía de que vaya a terminar la semana o el mes. Y estamos a jueves. Y estamos a finales de mes. Entonces, la mayoría de las personas les gusta decir, ¿por qué no antes? Tengo tiempo. Y lo más divertido del tema es que posponen cosas realmente importantes por cosas que no son importantes.
pero pensamos que son importantes, como por ejemplo, tengo que trabajar porque necesito dinero, entonces priorizamos un detalle. Ya la gente o muchas personas, o inclusive la sociedad, ya no trabaja para vivir, sino vive para trabajar. Exactamente. Mira, antes que nada, César Buenrostro, muchas gracias por haber pasado aquí con nosotros, darnos tu comentario y escucharnos un poco. Lirecraft nos hace un comentario. Yo 2 veces he donado sangre a un hospital de neoplásicas, sección de niños. Y fue horrible. Muchos no entendían por qué les dolía el cáncer. Y un niño escuché que dijo, mamá, déjame ir, me duele. Fue horrible. Mira, Lirecraft, la eutanasia nació para casos como estos, personas con enfermedades terminales. Los primeros casos de eutanasia eran para personas con cáncer en fase terminal, donde las quimioterapias ya lo único que hacían era lastimar a las personas. Y poco a poco, pues, ahorita estamos viendo un caso que pues ha dividido opiniones. Una persona, tal y como lo dijiste tú hace poco en los comentarios, es el caso más joven de eutanasia. Aquí tú DS, una de las cosas, bueno, yo tengo 2 hijos y no me gustaría que sufran de más, nos comenta Lirecraft. Fíjate, aquí la cosa tú DS que yo veo es que hay muchos jóvenes que hoy en día entran en depresión. Ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Que hay muchos jóvenes que entran en depresión por casos, pues, que a mí se me harían X, pero para ellos son muy importantes. Se ha abierto un debate de si personas que sufren de depresión van a querer tomar la salida fácil y tomar la eutanasia. ¿Tú qué opinas de eso? Que no quieran afrontar. A ver, primero, vamos a hablar. Y esto de salida fácil es muy relativo. Sí, es cierto, hay muchos jóvenes que están en depresión. Y entonces volvemos al tema y tengo que recordar la conversación, porque este tema es similar al de los Terians, aunque no es similar. ¿Por qué te digo que es similar a los Terians? Porque te lanzas a atacar a los Terians, pero no estás entendiendo el problema detrás de los Terians. Te lanzas a atacar a los muchachos que están en depresión, que la depresión es una enfermedad. Quiero dejarlo claro. Por eso es que me preocupa cuando se habla alegremente por acá, la depresión es una enfermedad. Quiero dejarlo claro. Las personas que sufren de depresión no están así porque lo eligen, es una condición que requiere ayuda. O sea, tenemos que empezar por allá. Pero a la gente le es muy fácil ir. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué está en depresión? Mira, tenemos una sociedad que realmente tiene los valores muy complicados. Como te digo, una sociedad que te dice que hay que defender la libertad de destruir el medio ambiente, pero tú no puedes defender tu libertad de terminar tu vida cuando quieras. Son preguntas de fondo. Es una sociedad que dice, cónchale, todo el mundo merece una vida digna, pero ni de coña voy a pagar un sueldo justo para los demás. Cónchale, yo recuerdo, esta es una de las escenas. Yo, lo que les voy a contar una historia real. Estaba en una boda y un ex familiar, porque se divorció ya de... Ajá, dime. Ok, un ex familiar, porque se divorció ya de, digamos, de la hermana de mi esposa, llega y toma esa verdad cliché, y tal vez Lirecraft pueda entenderme, no, o sea, una verdad cliché que dice... Cuando tienes un hijo, tienes todos los hijos del mundo. Y wow, casi que se pueden llorar. 20, 25 minutos después, hace el comentario de que cierta marca, que no vamos a decir, que está muy barata porque
la hacen en Indonesia y son prácticamente trabajadores niños, trabajo infantil y cobran menos. Entonces yo le digo, ¿y qué pasó con que cuando tú tienes un hijo, tienes todos los niños del mundo? Pero no me importa que de esos todos los niños del mundo haya un grupo de niños del mundo que esté en trabajo infantil, esclavitud infantil, porque yo quiero comprar medias baratas. Puedes ir a pagar. Entonces, ¿dónde viene? En lugar de hacer el ridículo de vamos a hacer protestas en contra de esta compañía para que deje de explotar niños, no, vete y compra las medias, por poner un ejemplo, de una compañía que tú sabes que no explota niños. Ah, ¿cuál es el problema? Que esa compañía que tú sabes que no explota niños, las medias las vende 3 veces más caras. Pero es mucho mejor hacer el ridículo de la protesta y después ir a comprar las medias y te sientes mejor con la protesta. Eso es verdad. Eso es verdad. Disculpen, aquí tenemos unos comentarios. Liregraph nos comenta, es verdad, la depresión es una enfermedad. Y René nos dice, al menos yo he hablado con mi familia y tengo planeado que si llego a los 65, hasta ahí. Bueno, es una decisión fuerte. Y Joshua, muchas gracias por haber pasado, dejar tu comentario, nos apoyas a llegar a más gente, gracias. Fíjate, es verdad, la gente en vez de intentar resolver el problema de la raíz, preferimos quejarnos, preferimos decir, ¿por qué? ¿Por qué? Aquí... Mira, yo te voy a poner, disculpa, es que esto es parte de las cosas. ¿Tú recuerdas el incendio de Notre Dame? Yes. Okay. Notre Dame es una capilla impresionante, no lo voy a negar. Los que tengan la oportunidad de ir a ver, por favor, vayan a verla. Yo estoy pensando ir una vez más. Por si acaso alguien viene a decir, no fue construida por extraterrestres, señores. Notre Dame fue construida como las pirámides por gente. Ahora, en el mismo momento, temporánea con Notre Dame, ocurren unos incendios importantes en el Amazonas. ¿Lo recuerdan, verdad? Sí. Ok, entonces vamos a ponerlo en perspectiva. Por muy impresionante que es Notre Dame, que lo es, por muy maravillosa que es, por expresiones artísticas, por historia, por todo lo que representa a nivel religioso, histórico, como identidad de Francia, como todo lo que tú quieras, es un edificio. El Amazonas es un ecosistema vivo del cual ustedes pueden estar de acuerdo conmigo o no. Esta es una discusión que no tiene nada que ustedes estén de acuerdo conmigo o no, porque es como que ustedes no estén de acuerdo con que si se lanzan de un piso 30 se desviven. Ustedes me pueden decir, yo no estoy de acuerdo con eso y no les voy a discutir, porque eso es un hecho. El Amazonas es un pulmón, el último gran pulmón vegetal de la Tierra, el que nos permite vivir. Respirar es una situación interesante. Es algo como que importante para la vida. No sé, últimamente he escuchado muchas teorías extrañas, pero sigo pensando que respirar es vital. En el Amazonas hay una biodiversidad que no conocemos. No sabemos si el Amazonas tiene la cura para el cáncer o para enfermedades que no conocemos aún, o recursos que no sabemos porque están siendo destruidos sin necesidad. Entonces, ¿por qué fue más importante y recibió más apoyo la recuperación de Notre Dame que combatir con los incendios del Amazonas? Y es verdad. Porque el Amazonas yo sé que es verdad, pero como te digo, cuando estos chicos entran en depresión, que muchos de estos chicos, yo los conozco, yo trabajé con chicos en depresión en la universidad, los conocía, ellos planteaban miedos perfectamente válidos.
Y quiero aclarar que todo miedo es perfectamente válido, porque es algo que te preocupa. Ahora, estaban planteando miedos existenciales, estaban planteando miedos de que, por ejemplo, cuando uno de esos chicos tenga mi edad actual, la población de los peces en el mar puede estar llegando a 0. Eso es una preocupación real. No lo estamos discutiendo. Entonces, de nuevo, aquí no estamos discutiendo por qué se le niega a una persona el de ejercer la libertad sobre su propia vida. Y esto es una pregunta interesante sobre qué libertad tenemos realmente. Sobre todo en un momento donde el mundo se divide en básicamente 2 bloques. Uno, la comunidad internacional o el mundo libre, y el resto del mundo. Y estamos hablando que este mundo libre tuvo que ir a un juicio para garantizar el derecho a la eutanasia. Bueno, ahí es verdad. Pero tú, DC, ¿qué opinas de que cada día sean las personas más jóvenes las que están pidiendo este derecho a la eutanasia? O sea, como lo estamos hablando. Yo te voy a responder con este dato. Y esto fue un dato de 2019. 2019 yo estaba viendo una conferencia con el presidente de la FAO. Estaba mundo pre-COVID, estaba completamente en mi trabajo tradicional. ¿Ok? Sí. Y entonces, tenemos esta pregunta que dice, ¿cómo hacemos? Tú sabes la típica pregunta vacía de una entrevista. ¿Cómo combates el hambre en el mundo? Sí. Y el presidente de la FAO dice, no se puede. Entonces, cuando la periodista piensa que se va a ir por el periodista, perdón, porque era un hombre, el entrevistador, que se va a ir por un tema filosófico, ideológico, simplemente dice, es que no es buen negocio. Es más barato tirar la comida a la basura que alimentar a la gente. Vuelven a replantear la pregunta. ¿Cómo así? Y llegamos a términos técnicos. Ok, él dice, en este momento tenemos la tecnología alimentaria para garantizar que 13.000 o 12.000 millones de personas, pero eran más de 10.000 millones. Vamos a hablar de 10.000 millones, que no somos 10.000 millones aún. Pero 10.000 millones de personas consuman 1.900 calorías al día. Tenemos esa tecnología. Nunca antes, el tipo lo dice, nunca antes en la historia de la humanidad habíamos adquirido los medios técnicos para alimentar a cada hombre, mujer y niño en la tierra. No hay una excusa técnica para que un niño se acueste con hambre en el mundo. Y si alguna persona, lo lamento, se ofende sensibilidades, me pueden mandar insultos. Les prometo que voy a abrir un ex para que me puedan insultar libremente. No hay excusa. Entonces esos mismos que no, porque los niños se van a morir. Ya es la tecnología. Pero ¿qué es lo que pasa? Las grandes empresas prefieren botar la comida que transportarla hasta donde se necesita. Ya ves. Fíjate, aquí tenemos unos comentarios de Liricraft. Acá en Perú se ha visto estadísticamente, es un país con alta depresión, pero con baja tasa de desvivisión, la más baja de Latinoamérica, y la gente de más altos recursos son los que más cometen esta acción. En Perú, el tema de la eutanasia está en pañales. Aquí en México... ¿Qué es lo que pasa con los países vamos a hablar de América Latina, pero vamos a hacer énfasis en Perú, Colombia, México?
Perú, Colombia y México son países profundamente católicos. Y de esto voy a sacar un análisis que lo lamento, pero a mis amigos mexicanos les va a encantar. Entonces, dentro de la cosmovisión católica, el suicidio es un pecado mortal, garantiza que te vas al infierno. Entonces, desde el punto de vista católico, es un pecado y no lo vas a hacer. Ahora, hay una razón, Littlecraft, por la que en algunos países, no todos, los suicidios, estamos hablando básicamente de América Latina, los suicidios son mayores en clase alta que en clase baja. Primero te voy a dar una razón logística y segundo una razón técnica. Una razón logística es que la mayoría de la gente no le interesa un carajo a los pobres. Es decir, si tú vives en una zona de extrema pobreza, de difícil acceso y de alta delincuencia, nadie del gobierno va a ir a chequear tus estadísticas allá, no les importa. Después nos damos golpes de pecho de que todavía es importante, de que la vida se le puede poner precio, pero esta es la verdad. Segundo, las personas de mayores recursos por lo general reciben más atención mediática. Entonces se hace ver que esto ocurre más. Hay mejores estadísticas. Tercero, las causas de suicidio son distintas y son más impactantes, porque la gente normalmente piensa que una persona con dinero no tiene razón para suicidarse. Si está en una etapa de depresión, la depresión es una enfermedad, el dinero no lo es todo. Y ese pensamiento por sí solo te expresa lo jodido de nuestros valores. Antes de hacerte el comentario de México, porque me parece muy hilarante y muy divertido lo de los católicos, me voy a hablar de Venezuela. No puedo hablar con mucha propiedad en este momento, pero sí puedo hablar de hace 20, 25, 30 años. Venezuela tenía hace unos 15 años, 20 más o menos, estaba yo en la universidad, estaba estudiando en ese momento. Para un comentario stop, yo estudié ingeniería y derecho simultáneamente y me decidí por ingeniería porque me ofrecieron trabajo. Pero bueno. Estábamos estudiando un caso de un asalto, una agresión sexual a una chica en Altamira. Altamira es, para los que están en Venezuela, en Caracas, una de las zonas de más altos recursos dentro de la ciudad capital de Venezuela y es una de las zonas de más altos recursos en Venezuela en general. ¿Ok? Entonces, el profesor pregunta, ¿cuántas violaciones hay en Caracas en ese momento en un fin de semana? El silencio fue épico. La respuesta es, no sabemos, pero estimamos, el profesor era parte de los miembros de seguridad, estimamos que son entre 68 a 80 por fin de semana. Inclusive nos plantea que hay sitios donde son recurrentes. Es decir, que se meten a una casa y pueden volver a la siguiente casa y pueden volver a la misma casa el fin de semana si a alguna chica les pareció atractiva. Entonces, ellos hacen una escala que por cada una que se recibía en este momento, habían 3 o 4. ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué esta importa y las otras, vamos a hablar que fue un fin de semana lento? 60. ¿Por qué esta en Altamira importa y las otras 59 no? Porque en Altamira tiene dinero y se supone que cuando tú vives en Altamira no tienes estos problemas.
estás pagando una casa, bueno, tienes eso. Entonces es un escándalo porque ocurrió aquí. Y volvemos al debate. ¿Cuál debería ser el debate? ¿Por qué pasa esto? No. El debate es por qué pasa esto aquí. Eso es lo jodido de nuestra sociedad. Voy a hablar ahora de mis amigos mexicanos. Ustedes saben. Antes de que notes con México, déjame comentarte los comentarios. Nos dicen que en Perú te levantas porque todos apoyan. Ahorita Lirecraft nos dice que porque en Uruguay tiene tan alta tasa para la población. Y Joshua nos dice, porque fuman mucho, también tienen altos índices de corrupción, por ahí leí, o sea, y Lirecraft, solo los ricos tienen derecho a la depresión, psicólogos, eutanasia, y al final nos termina diciendo, si eres de abajo, te levantas poco a poco, y vas adquiriendo fortaleza mental, los de los riquillos lo tienen fácil, hablo de los hijos. Ahora sí, vamos con México. Ok, voy a contestar esas dos preguntas y voy a contar primero la pregunta de Lirecraft. ¿Solo los ricos tienen derecho a la depresión, a los psicólogos de la eutanasia? Sí, porque lo pueden pagar. No, esa es la parte de los problemas de fondo de la sociedad que no queremos discutir y matamos a los Terians. Entonces, es mejor matar a los Terians que discutir estos problemas. Ustedes saben que las últimas elecciones elecciones presidenciales de este maravilloso país donde yo vivo, el voto latino fue decisivo. Cuando hablamos del voto latino, ¿ok? Cuando hablamos del voto latino, hablamos de el voto mexicano, porque los mexicanos son la mayor comunidad latina en Estados Unidos. Los números son 40 millones con derecho a voto. No estoy hablando que son 40 millones. Estoy hablando que son 40 millones con derecho a voto. ¿Por quién creen que votaron esos 40 millones de manera masiva? El Trumpas. ¿Por qué creen que unos mexicanos, latinos en general, votaron por este perfil de candidato que obviamente no representan lo más mínimo los intereses de la comunidad hispana latina? ¿Cuál creen que fue la razón? ¿Porque se creían latinos? ¿Que ya estadounidenses? No. No, a ver, dime. Porque somos católicos guadalupanos y estamos en contra de los homosexuales y que los homosexuales tengan derecho a tener hijos. O sea, y cuando digo tener hijos, alquilar y el matrimonio, a adoptar el matrimonio igualitario. O sea, voy a ponerlo bien claro. Tomaron una decisión que los afectó directamente por evitar que otras personas tuvieran una libertad que no les afectaba en nada. En ese momento es donde tú dudas la inteligencia de los mexicanos en Estados Unidos. No hay otra forma de hacerlo. O sea, no hay otra forma de decirlo. Ahí no te sabría, no me mezclo mucho con... No, básicamente fue la oposición a la agenda woke, que yo puedo estar o no puedo estar de acuerdo. Pero vuelvo al punto, y como lo dije en otro conversario contigo, el que las homosexuales adquieran el derecho igualitario al matrimonio no obliga a que te tengas que casar con otro hombre. O sea, ya existe el matrimonio heterosexual. Alguien te obligó a casarte si estabas casado, el Estado llegó y te dijo, tienes que casarte con esta mujer y te tocó, y si no, no. De la misma forma de que nadie te obliga a casarte con una mujer, nadie te va a obligar a casarte con un hombre. No eres de México. Acá sí la muchacha sale embarazada, créeme, pa.
Mejor te No, casas. en cualquier parte, pero no te están obligando a casarte, te están No. obligando a que aprendas a usar anticonceptivos. No. Yo te estoy diciendo que Y yo te aquí estoy diciendo que si tú usas anticonceptivos, ese dilema no estaría pasando. exactamente. Entonces no le eches la culpa al matrimonio. Bueno, fíjate nomás, de Noelia y de hablar de la eutanasia hasta dónde nos hemos ido. Aquí Porque tenemos una imagen que ¿cuáles nos son los problemas de fondo? Exacto, o sea, podemos debatir, pero ¿qué dijo el papá? ¿Pero qué dijo la mamá? Para mí la pregunta es, ¿por qué ella tiene un juicio para obtener el derecho de decidir sobre su propia vida? pues que el papá por el lado que estuvo abogando fue por el detalle de que ella antes de que hubiera todo esto había tenido problemas, pues ya otros problemas anteriores al abuso psicológicos, es lo que él abogó, que ya tenía casos antes donde se había hecho daño ella misma, es por donde él abogó. Por eso es que se le hicieron pues muchos estudios psicológicos a ver si realmente era por eso, ¿eh? Pero es que fíjate, o sea, aquí hay que hablar algo y no lo están manejando. Perdóname, no estamos en el problema. Eh, para, para acceder al derecho a la eutanasia en España, hay que cumplir una serie de perfiles, una serie de procedimientos, dentro de los cuales está el psicológico. Ya se le había aprobado, lo que significa que ya había pasado los estudios. ¿Por qué tiene que meterse la comunidad cristiana de abogados? ¿Por qué tiene que meterse el papá que no era cercano para eso? Bueno, pues ahí yo sí te doy la razón, pero como te digo, chécate, ella sufría de TLP, trastorno del límite de personalidad, antes de que hubiera sucedido este suceso, que pues con el que sabe afecta las regulaciones de las emociones y la autoimagen. También tenía trastorno obsesivo compulsivo, ¿eh? Contaba con un diagnóstico de TOC previo a los eventos que la llevaron a la discapacidad y contaba con depresión mayor. Muchos de los informes médicos señalaban una depresión profunda alimentada por la falta de objetivos y un sentimiento de mundo oscuro. Esto fue tras quedar postrada en la silla de ruedas y tú mismo lo comentaste. Ella se autolesionó cuando se arrojó del edificio. Aquí es donde entra. ¿Realmente se hicieron los estudios necesarios psicológicos? ¿O simplemente decidieron darle carpetazo al asunto porque hubo varias autoridades que decidieron no hablar del tema? Varias autoridades no quisieron meterse en el tema. Mira, aquí voy a atajar el tema porque sí se hicieron los estudios psicológicos. El asunto es que los estudios psicológicos varían según la escuela que tú lo mencionas. Por ejemplo, sin irnos muy lejos, hace 20 años la homosexualidad era considerada una enfermedad mental. Hoy sabemos que no lo es. Muy bien. Fíjate, antes de continuar, muy buenas noches, Ariel. Gracias por habernos acompañado aquí. Bueno, Un placer, muy Buenas buenas noches. noches, compañeros. ¿Cómo están? aquí ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, bien, Ariel, bien. fíjate, tú de ese. Aquí la pregunta va para Ariel. Desde el punto de vista, no sé si has estudiado mucho el caso, si nada más sabes un poco. El caso de Noelia Castillo, el que haya pedido eutanasia. ¿Tú crees que había otras maneras que ella pudiera afrontar estos sucesos? Mira, lo triste fue que ella quedó parapléjica
Y caramba, se requeriría de un alma muy fuerte. No estoy criticando en absoluto. Las cosas que ella vivió, como las vivió ella, y quizás su alma de joven y tal, pues no le ayudó a manejarlo de otra manera. Y no lo digo en absoluto para crítica, porque no me atrevería a criticar un caso como ese. Cada uno de nosotros sabe qué puede llevar y cómo. Pero yo pensaría que para ella, que tanto insistió que su propio padre estaba tratando de detenerla y tal, yo pienso que era una de las salidas que ella tenía. Y es una, caramba, muy fuerte, ¿no? El que ella haya quedado parapléjica, caramba, si ya no se sentía bien antes, podemos imaginarnos cómo se sentía después de esto, ¿no? Muchísimo, muchísimo peor. Cada cabeza, dicen, es un mundo, cada alma considero que lo es también. Y no digo que sea fácil o sencillo lo que le pasó a ella, en absoluto, o fácil de sacudírselo, ¿no? No, en absoluto. Pero tal vez si hubiera, tal vez, es un tal vez, insisto, no es crítica. Tal vez si ella hubiera tenido personas de fe, no sé, no digo de religión, de fe, a su alrededor, la podrían haber sostenido un poco más, un poco mejor, pero, caray, para mí es algo muy fuerte. Ya pedir la eutanasia es algo, y eso que confieso que yo he sido una persona que en algunos momentos he caído en depresiones muy fuertes en mi vida, a lo largo de diferentes circunstancias que para mí fueron muy fuertes, quizás no lo eran tanto, y que ahora viéndolo en retrospectiva tal vez no eran tan pesadas o tan fuertes, pero tal vez de verdad ella vio que la única salida era esa. Y pues bueno, contra viento y marea lo gestionó hasta que lo logró, ¿no? Muy triste, una mujer tan joven y con toda una vida por delante, de lo que he visto de ella, estaba totalmente desesperanzada, cosa que me duele mucho, la verdad que sí. Bueno, yo Mira, creo que fíjate, yo aquí sí quiero terminar porque hay un tema que lo ha manejado muy alegremente, que es la evaluación psicológica. Ella, para llegar a la autorización, tuvo que haber pasado por una aprobación triple. Significa que 3 profesionales de 3 escuelas distintas la aprobaron. ¿Qué quiere decir que la aprobaron? Que estaba mentalmente y emocionalmente estable para tomar la decisión. ¿Por qué hubo un enfrentamiento tan grande? Y aquí es donde simplemente yo quiero detener. Porque estaba tomando una decisión que socialmente, por los principios y valores cristianos, no es la correcta. Ahora, yo tuve esta conversación hoy y no sé si lo puedo decir, pero lo tengo que decir, o sea, por la situación que sea, porque estamos hablando y vuelvo a repetir y vuelvo a insistir, la depresión es una enfermedad. Y cuando a una persona con depresión se le ataca tan libremente de que supéralo, o inclusive mayor, se le burla, ¿qué quiere decir yo? ¿Qué quiero decir con se le burla? Cuando se le dice, tu causa de depresión no es la gran cosa, eso es un crimen en sí mismo. O sea, quiero aclarar esto antes de pasar al siguiente comentario. muy bien. Hoy estaba hablando con alguien que dice que literalmente lo dijo, que ella era cobarde. Y yo le digo, mira, primero, para una persona atacar su propia vida requiere un valor impresionante, porque todos los mamíferos contamos con un instinto que se llama instinto de preservación de la vida. O sea, tú tienes que ir contra tu instinto animal de supervivencia más básico para tomar esa decisión. Eso no es de cobardes. Segundo, y lo tengo que decir así, estás en una situación que esa muchacha esa señorita no va a poder, discúlpeme, ni siquiera limpiarse el trasero por sí misma por el resto de su vida. Entonces, hablar tan alegremente de por qué ella lo hizo, lo dejó hacer, es lo que particularmente a mí me molesta. El debate aquí, como yo lo vuelvo a decir y como lo dije con el caso de Loterian, no es ella, no son los Terian. Para mí el debate es ¿por qué tantas personas pusieron energía en
evitar que ella cumpliera su deseo en lugar de poner esa misma energía de eliminar los problemas que la llevaron a ella a esa situación. Para mí, ese es el principal debate. Muy bien. Y cierro con este comentario. Recuerdo que en un debate que estuvimos con los Terian, una persona llegó y dijo, pero ¿por qué me tienen que obligar a mí a ver a los Terian? Digo, agarra tu carro y te vas. O sea, ellos están en un espacio público, agarra tu carro y te vas. Después trajo a colación, después de que se burló de los muchachos, que me pareció totalmente fuera de lugar y absurdo, porque si tú tienes derecho a no estar de acuerdo con ellos, perfecto. Ojo, voy a aclarar, yo no estoy de acuerdo con los Terian, pero ellos tienen su derecho a hacer lo que hacen y no es mi problema. Si yo no estoy de acuerdo, simplemente me voy. Hay bastante espacio en este mundo. Pero luego llegó y dijo que teníamos que matarlos porque tratarlos como animales porque se sienten animales. 5 minutos después dijo, ¿cómo es posible que un hombre que se sienta como mujer tenga derecho a ir a un baño de mujer? Y yo tuve que preguntarle, si tú vas a matar a un hombre porque se siente como animal y lo tratas como animal, ¿por qué no tratas al que se siente como mujer como mujer? Entonces, esas hipocresías de fondo son el verdadero problema aquí. Porque mientras la chica estaba viva y sufriendo, a nadie le importaba. Cuando decidió hacerlo fue que llegamos al boom. Entonces, por eso te digo, para mí no es el problema es la sociedad detrás de por qué se opone a esta decisión. Claro, claro. Y es que no es un asunto, con el perdón de ustedes, no es un asunto de estar solamente de acuerdo o en desacuerdo. Estamos teniendo empatía. Yo siento que muchas veces la empatía la tiramos por la ventana y a veces nos atrevemos a hablar de cosas que la verdad que no sabemos. Porque volvemos a lo que decía inicialmente. Nosotros tres, nos pasa lo mismo, vamos a tener tres reacciones distintas porque somos tres humanos diferentes. Entonces, muy fácil para mí criticar a DS, muy fácil para mí criticar a Israel, demasiado fácil. Pero ¿tendré yo la capacidad de poder sortear algo? Caramba, lo que le pasó a ella no es que desde el puro principio la violación grupal y todo el tema, perdónenme, pero eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa, en absoluto. Le pase a un hombre o le pase a una mujer, da lo mismo. Para esa gracia, da lo mismo. Si me lo preguntan a mí, están desgraciando la vida de un ser humano al hacerle algo así. Eh, Tenga la orientación que sea que tenga, da lo mismo. Entonces es demasiado sencillo y creo que ahí es donde los humanos tenemos que buscar un poquito el equilibrio, porque insisto en esto y por favor que cada uno se lleve la mano al pecho, es demasiado fácil criticar. Eso, a ver, no requiere a veces ni pensar mucho. Ahí lo dejo. Ahí sí le doy mucho la razón. Les doy la razón en el sentido de ese. Y como dices de ese, hemos tocado mucho el tema de los exámenes psicológicos y eso. Y como te dije yo al inicio, o sea, el núcleo familiar en las entrevistas que hubo, en las investigaciones que hubo sobre Noelia, se notaba que el núcleo familiar estaba fragmentado, muy, muy fragmentado. O sea, la misma madre decía que si Noelia decidía cambiar de opinión, ella esperaba poder hacer algo distinto a lo que había hecho. Pero como dices, ¿por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no se le tomó atención antes? ¿Por qué no se le dio? Porque incluso como lo dices tú, el papá de la muchacha, la misma muchacha en muchas entrevistas, lo dijo. Ella no tenía contacto con su papá. O sea, no había un contacto de familia. Y ella misma lo preguntó, ¿por qué ahora si es mi padre? Porque ahora que yo tomé esta decisión. Ahí sí te das cuenta. Sí, Mira, yo aquí con tu permiso vuelvo a decir,
lo que te dije antes. El problema es que como sociedad y como individuos también tenemos, y con el perdón de Ariel, porque voy a usar esta palabra, yo sé que él no la usa, pero no tengo otra forma de expresarme. Tenemos los principios jodidos. Desatendemos eso porque pensamos que tengo tiempo de atenderlo mañana. No voy a atender a mis hijos porque mañana los voy a atender. No voy a atender a mi esposa porque mañana la voy a atender. Y cuando llegamos a ver por qué una persona se orilla a eso, o sea, llegamos a las verdades cliché. Bueno, es que tú sabes que la vida, no, la vida es lo que hacemos nosotros. Porque a diferencia de los animales no racionales que literalmente están en la jungla donde diríamos nosotros no hay reglas, sí hay reglas. Nosotros estamos en una naturaleza artificial, la creamos nosotros, lo que significa que nosotros podemos moldear las reglas. Ahora, viene una pregunta interesante. ¿Por qué parece que las reglas están hechas para que nosotros seamos un recurso del sistema y no el sistema trabaje para nosotros? Esas son preguntas que yo quisiera hacer. No las hacemos. Tristemente, estamos en una era que a mí me parece sorprendente. Mira, a mí me encanta la música clásica, a pesar de que soy una desgracia musical, no tengo talento, pero bueno, me gusta cierto tipo de música. Y mi director favorito, posiblemente Ariel lo conoce, es el argentino judío palestino Daniel Barenboim. Es excelente. O sea, yo como músico, oh por Dios, tengo la oportunidad de estar en un par de sus conciertos y espero no morir antes de ir a unos 2 más porque se los recomiendo. Búsquenlo en YouTube, búsquenlo donde sea. El señor es más allá. Pero hay una entrevista donde él me hizo que yo pasara de admirarlo como músico a admirarlo como persona. Y tengo una admiración más integral por él. Él dice, lamentablemente estamos en una sociedad que pide derechos, pero no pide responsabilidades. A medida que tú adquieres más derechos, deberías adquirir más responsabilidades porque debería, en una sociedad sana, tus derechos estar acorde con tus responsabilidades. ¿Qué quiero decir con esto, Israel? Si yo tengo más derechos que tú en una sociedad, si yo tengo más derechos que Ariel, significa que mis responsabilidades son mayores y que esos derechos son un privilegio porque yo doy un mayor beneficio a mi comunidad que el que puedes dar tú. Por ejemplo, cuando un médico llega y cónchales, no, sí, mira, puedes estacionarte donde tú quieras porque obviamente el trabajo de un médico es más importante que el mío. No lo voy a desmeritar. Entonces, estamos en una sociedad que no le gusta la libertad, solo le gusta mi libertad como individuo. ¿Qué quiero decir? Yo quiero tener la libertad de decir lo que yo quiero y de opinar lo que yo quiera, pero si tú, Ariel, dices algo que a mí no me gusta, yo voy contra tu libertad. Si tú, Israel, dices algo que a mí no me gusta, yo voy contra tu libertad. Y así no funciona. Estamos llegando, y esos son los problemas de fondo. La chica, por las razones que sea, porque como dijo Ariel, yo no soy quien para juzgar a una persona porque toma la decisión que toma. Evidentemente, de repente, y no este es el caso, puedo estar o no de acuerdo, pero eso no quiere decir que yo voy a abrir mi boca. Yo te respeto, no estoy de acuerdo contigo, pero es tu decisión, adelante. Entonces, ¿por qué? O sea, mi pregunta es, ¿de dónde viene un esfuerzo tan magnánime por detener a alguien en tomar una decisión cuando se supone que defendemos la libertad? Es muy real lo que estás diciendo tú de ese. ¿Qué pasó con Ariel? Se volvió oscuro. Wow. Estás apagado tu micrófono. De ese. Estamos teniendo problemas con las cámaras últimamente. Buenas noches, Ariel. Muy bienvenido aquí al canal Relatos Bajo la Luna. Fíjate, aquí tenemos 2 comentarios que me llamaron la atención de ese, del Lirecraft. La disposición a la depresión es genética, psicológica o ambiental. La depresión se hereda.
Son Mira, preguntas. la depresión clínicamente, esto es una respuesta exclusivamente, clínicamente hablando, sí tiene un componente hereditario, más no es determinante este componente hereditario. ¿Qué te quiero decir con esto? Si en tu familia hubo personas con depresión, hay un riesgo mayor a que puedas tener depresión. Más eso no determina que tú puedas tener depresión, sino determina que tienes que tener una vigilancia mayor sobre ti mismo. Muy bien. Esperamos si te haya gustado la respuesta a tu Liregraph. Dice Ariel, desde su punto de vista, ¿ustedes qué opinan? Si hubiera habido más apoyo antes de los sucesos por parte de los padres, ¿creen que después del suceso que ocurrió hubiera habido un cambio distinto a lo que sucedió? Con el permiso de ustedes, a mí me parecería, es mi opinión, eso sí, respeto otras opiniones, que si bien en la familia ya no encontraba un ambiente de fe, lo podría haber encontrado tal vez en otro lugar y tal vez eso le hubiera ayudado a ver esta situación desde otro punto de vista y ver que ella, a pesar de las situaciones de esta situación tan desafortunada como fue la violación, y insisto, no me atrevo a juzgar. Por favor, eso sí quiero que quede muy claro. Yo pensaría que hubiera sido más fácil para ella, tal vez, es un tal vez, no otra cosa, haber perdonado o haber encontrado luz al otro lado del puente o al otro lado del túnel, si se quiere. Tal vez, no lo sé. No sé si se le intentó ayudar y aún así ella no vio esa luz. Las posibilidades son amplísimas, desconozco el caso de raíz, pero, pero creo que tal vez si ella hubiera tenido algún ambiente con personas con un poquitín más de fe, quizás que la hubieran podido orientar de mejor manera, ella podría haber salido un poquito mejor del tema, porque es que no es fácil, o sea, no es sencillo. Me da la impresión, y es mi humilde opinión, me da la impresión de que tal vez ella era una persona como muy sensible internamente y todo lo que pasó, que para nada fue sencillo, terminó de botarla totalmente y de tumbarle a ella su esperanza y su fe en la gente, en la vida, etcétera, como para intentar esta otra situación desafortunada que la dejó peor físicamente y que lastimosamente pues ella siguió insistiendo de que la verdad es que caramba, no quería seguir definitivamente. Pero todo está en quizás y en tal vez, porque la verdad que no lo sabremos. Muy bien. ¿Tú qué opinas de eso? Mira, yo estoy casi en la misma línea que Ariel, simplemente que yo, con el permiso de lo cambiaría un poquito de enfoque. Yo pienso que a la chica o en su entorno faltó más amor. Pero ojo, más amor real, porque, a ver, ¿qué amamos nosotros? Nosotros amamos en Occidente sobre todo, y también lo he visto en Oriente, pero amamos desde un punto de vista muy cómodo. ¿Qué quiero decir? Yo amamos desde un punto de vista muy cómodo. Si tú eres bueno conmigo, yo te quiero. Si tú no eres bueno conmigo, yo no te quiero. Si tú me das bien, yo no te quiero. Entonces, somos egoístas. O sea, nosotros tenemos que aprender a amar simplemente porque la gente es como es. Y si yo de verdad amo a alguien, esto va para papá, esposo, hijo, perro, vecino, porque, o sea, hay diferentes tipos de amor. ¿Ok? Quiero dejarlo muy claro aquí. El amor parte del respeto. Punto. Yo te acepto como tú eres. Porque yo sí, discúlpenme, y de nuevo como Ariel, no estoy juzgando, pero es mi opinión, porque yo siento que a la chica le faltó más amor, porque inclusive si esto hubiera sido la decisión, y la decisión en un entorno de amor hubiera sido la misma, no hubiera pasado todo este circo que pasó, porque lo que pasó fue un circo. La familia le hubiera dicho, te respeto, de verdad nos duele, pero te respeto, y te vas. Pero sí, yo pienso que si ella se hubiera sentido amada, hubiera sentido algo por qué seguir. Y ese fue el detalle, no lo sintió.
y estaban más preocupados en controlar la decisión de la chica que entender por qué ella estaba tomando la decisión. Y de nuevo, como sociedad, estamos más preocupados en condenarla que en entenderla. Muy Es que bien. eso es más fácil, ¿no? Perdón, pero es que eso es más fácil. Y es verdad, ahí les voy a dar la razón. Miren, aquí tenemos un comentario de Lyrecraft y uno que nos manda una persona del mundo holístico. Primero voy a leer lo de Lyrecraft, que es para Ariel. Ariel, tu opinión sobre la depresión que vivimos en Latinoamérica, como dice DS. Acá vivimos para trabajar, prácticamente. ¿Con qué consejos nos das sobre este problema? Antes de decir lo que me comentó ahorita una persona del mundo holístico, ¿qué consejo le darías, Ariel? En mi caso, una de las formas como logré ir saliendo de la depresión, porque yo soy depresivo y tengo que tener mucho cuidado con eso. Y lo cuento más que por ponerme en evidencia para que puedan entender los demás que cuando hablo de la depresión no es que lo leí en un libro, sino que lo he vivido, es la meditación. Poder entender que hay algo mucho más allá de nosotros, poder entender que aun cuando no me sobre el tiempo, tengo que estar en mi centro y tengo que buscar mi centro y ubicarme en él. Tratar de tener más equilibrio en nuestra vida, porque enfrentamos un problema, y perdón, pero es que tengo que hablarlo, em, que por merecimiento me pongo a gastar más de lo que puedo y luego eso también me puede sumar en una depresión muy fuerte porque después no sé qué hacer. Y como eso, otras cosas. Me puedo poner a beber licor, me puedo... Cuando yo me salgo de mi centro, y lo digo por experiencia propia, no porque lo leí en algún libro, aunque después sí me puse a estudiar el tema, obviamente, pero es que yo tengo que buscar mi punto de equilibrio y sostenerme allí. Porque hacemos un montón de cosas hacia afuera tratando de tapar lo que yo llamo hoyos con huecos. Eso no va a cubrir el tema. Puede ser una relación ficticia o una relación amorosa, por decirlo de alguna manera, inexistente, por así decirlo, o ponerme a fumar, o meterme en algún vicio. Eso es tapar hoyos con huecos. Tenemos que buscar a profesionales que nos puedan ayudar a poder encontrar ese centro y permanecer en él. En mi caso, ¿qué les puedo recomendar? Por favor, pónganse a meditar. Tomen la meditación como una práctica preferiblemente diaria para que ustedes puedan fortalecerse interiormente y tener un poco más de equilibrio para poder enfrentar las cosas que ocurren. No conozco, insisto, a fondo el caso de esta chica, pero yo creo que tal vez hubo herramientas, es un tal vez, insisto, tal vez no encontró algunas herramientas que la hubieran ayudado a conciliar todo eso que sentía por dentro. Nosotros hablamos de la profundidad del mar, pero nosotros no hablamos de la profundidad del humano. Yo creo que el mar se hace chiquito si vemos la profundidad que cada uno de nosotros tenemos. Les cuento un caso rapidito de una persona que está viniendo a mis sesiones que empezó a perdonar. Caramba, tenía un cofre lleno de muertos ahí adentro. Tenía presión alta, tenía el azúcar totalmente desarreglado. El simple hecho de empezar a perdonar y soltar tanta basura existencial que tenía, sí, empezó a hacer ejercicio, salía a caminar, es que ni eso hacía. Empezó a comer mejor, empezó a perder peso, empezó a encontrarle un poco más de gozo y de alegría a la vida. Entonces el médico le dijo, oiga, pues ¿usted qué está haciendo? Él le dice, doctor, es que le contó más o menos lo que veníamos haciendo y el doctor le hizo cara de, no, no entiendo, pero le dice, siga haciéndolo, le está funcionando. Nuestro mundo interior es absolutamente profundo, pero cuando empezamos a sacar muertos del closet, empezamos a sacar situaciones que hace rato pasaron, pero que nosotros las teníamos como vigentes, empezamos a ver las cosas diferente, empezamos a mirar las cosas desde otra perspectiva y ahí podemos trabajar el triángulo de poder, lo que ya me permita pensar, decir, sentir y la cuarta pata de la mesa que es el hacer.
es que tenemos que ir adentro, pero tenemos que ir adentro con una actitud de sanar y solventar, no para deprimirnos. Usamos, y lo digo por experiencia propia, usamos la misma cantidad de energía sacando que deprimiéndonos. Lo que yo haga con mi energía, eso sí ya lo escojo yo. Ahí la dejo, compañeros. Muy bien. Para Lirecraft, antes de continuar con lo que me mandaron del mundo holístico, justamente ahorita acabo de dejar en los comentarios el canal de Ariel Satpi, porque Ariel hace sesiones de meditación diarias. Para el que quiera acompañarlo ahí, ahí está ya el enlace. Y como les dije, en la descripción aparece lo que viene siendo pues las redes sociales de DS. Ahorita también vamos a subir de nuevo el enlace de DS de YouTube. Y pues esperamos que algún día suba los videos que ya tiene grabados ahí, porque todos los esperamos. Israel, son solo 3,000, tampoco me mortifiques al niño, si tampoco son tantos. Ay, qué grosero que eres. No, pues lo siento. Mañana les recordamos que vamos a grabar otro video con DS, que esperamos algún día lo edite y lo veamos en vivo. Lo voy a editar mañana porque esto es un total off topic, pero aquí voy. Como ustedes saben, Ariel, y lo sabes, yo me estoy mudando. Entonces, justo hace 3 semanas tuve un problema con mi computadora, mi laptop. La tengo que mandar al fabricante para que la reparen o me den una nueva. No sé todavía qué es. Y voy a usar la computadora vieja de mi esposa para estar con ustedes en las transmisiones. Vale, que usaste bien el adjetivo, porque si no tu mujer te echa de la casa. No me hagas explicar. Sí, la computadora de mi esposa. La computadora vieja de mi esposa, no que mi esposa está vieja. La computadora vieja de mi esposa. Bueno, yo no quería explicar para no ponerte en evidencia, pero bueno, te felicito. Pero, entonces, sí, ahí no voy a poder editar porque es una computadora que tiene sus añitos y está muy sencilla. Entonces mañana voy a grabar porque voy a colocar la computadora, no sé si el sábado o el domingo o el lunes, de verdad honesto. Así que más tarde del lunes lo voy a hacer porque también tiene que regresar a mí antes de que me vaya, y no me voy a comprar otra computadora porque la que me pensaba comprar era una desktop y la voy a comprar ya sea cuando llegue a mi destino, porque no la voy a abrir acá. Entonces sí, los voy a editar mañana y después estaré tal vez entre 2 o 3 semanas, Israel, a menos que tú los edites, los que grabemos. Uy, Israel, agáchate, que los golpes están bien buenos. Miren, ahora tenemos unos comentarios que nos mandó alguien del mundo holístico, un amigo de nosotros. Nos comenta que Saturno, Plutón están en Aries. Estos planetas actualmente están marcando muertes fuertes y dramáticas que se espera que vayan a durar todo el año, que probablemente veamos casos como este muy similares. Justamente el sábado esta persona del mundo holístico va a estar con nosotros en un en vivo donde estaremos hablando sobre el tarot, chicos. Así que no se lo vayan a perder. Él nos manda este comentario. Esperamos y nos acompañen ese día. Esperamos y estén con nosotros. ¿Algún comentario? Porque ya estamos casi llegando al final de este en vivo. Sobre todo, Ariel, muchas gracias por haber llegado con nosotros, estar un momento aquí con nosotros. Muchas gracias. Yo disfruto mucho compartir contigo. Igualmente yo con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Sí, la verdad, Ariel, no es lo mismo molestar a DS si no tengo un compañero para eso. Eso, DS, no te lo tomes a mal, me parece y me suena a una demostración de afecto hacia tu persona. No lo tomes a mal, por favor. Esperemos, pero modéralo, hombre. Yo sí quisiera dejarles una idea para mejorar nosotros como seres humanos. Y yo sé que es muy divertido criticar y a veces se nos sale la crítica, se nos resbala por ahí. No critiquemos, tratemos de no criticar, porque yo tal vez veo que de ese se majó un dedo y digo, "Ey, baboso, ¿cómo se majó el dedo?" Pero yo no soy tan baboso cuando yo me lo majo, ¿no? Entonces,
procuremos, hagamos el ejercicio de ser un poquito más empáticos y de tratar de ver las cosas desde otra posición. Desde el lado mío, yo le envío muchísima luz, intenciono muchísima luz para esta joven y que ella ahora, que está desde otra posición, desde otro lugar, pueda encontrar el alivio que tal vez no tenía desde antes de la violación. A lo mejor ni antes de eso lo tenía. Entonces, que lo pueda encontrar ahora. Muy fácil venir a hablar de lo que dicen diferentes culturas del suicidio y tal. Enviémosle luz. Enviémosle luz a la familia. Enviémosle luz al padre, que tal vez su manera, y es mi opinión, voy de nuevo, tal vez su manera de mostrarle amor era tratando de obstaculizar que ella partiera tan joven. Hay tantas formas de dar amor que a veces no sabemos ni que lo es, pero a lo mejor esa era su manera de decirle: me interesas, te amo, me importas. ¿Qué sabe uno? Enviémosle mucha luz a esa familia que, a mi ver, si me lo preguntan, debe estarla necesitando. Y cómo no, a la chica, sobre todo a la chica, porque ese traslado, que nunca se habla normalmente, ese ingreso que tenemos a la Tierra y esa salida que tenemos a la Tierra, dicen los que saben que son dos puntos demasiado fuertes para nosotros los seres humanos. Entonces, si vamos a criticar, usemos esa energía vital que tenemos en vez de la crítica, enviémosle luz a todos ellos. No está de más. Es más, como la luz no se acaba, intencionemos luz para otras personas que tal vez están, no sé, en un nosocomio, no sé, donde sea que estén, que también están pensando que ya llegaron a su fin y a lo mejor no es su fin. ¿Me explico? No, Enviémosle luz a las personas que también, cuando no nos hemos trabajado, sobre todo, caemos en depresión con facilidad. No es sencillo, no es agradable, pero cuando empezamos a ver las cosas diferente y nos posicionamos desde otro lugar, empezamos a ver las cosas muy distintas. Pero ese lapso de aprendizaje, esa curva de aprendizaje, insisto, no lo leí en ningún lado, es muy dura, muy fuerte y muy difícil. Y en esa curva de aprendizaje, mucha gente queda de camino. Créanme que no es sencillo, no es sencillo. Enviémosles luz, por favor. Gracias, chicos, un gusto estar aquí con ustedes. de eso, Mira, yo no voy a agregar solamente un poquito porque suscribo todo lo que dijo Ariel. De verdad, solamente voy a agregar un mensajito. Y es una pregunta. ¿Qué te gustaría que hicieran contigo si estuvieras en esa posición? Solamente. Cuando tú enfrentes a alguien, en lugar de juzgarlo, porque juzgar es maravillosamente fácil y por algún extraño motivo, porque yo estoy luchando con eso todavía hoy, he mejorado mucho. Mi esposa es mi testigo, pero hablando en serio, he mejorado mucho. Juzgar es una tentación muy fácil, pero vamos a hacer un stop. ¿Qué te gustaría a ti que hicieran si tú estuvieras en esa posición? Si Déjame no tienes la... hacerlo un poquitito. ¿Cómo te gustaría que te apoyaran los demás si tú estuvieras en esa posición? Con su permiso, Desi. No, no, adelante. Y si no puedes apoyar, porque no hagas nada. Listo, si sientes que no puedes, si sientes que perfecto, déjalo ser. Ya está. Tú no viniste aquí, y me incluyo a mí, para ser jefe de nadie, salvador de nadie. Aquí solo vinimos a ayudar y a que nos ayuden. Fin. Esa es la mejor forma de vivir. Sí, señor. muy bien. Por mi parte, chicos, yo lo único que puedo decir es que es lamentable el hecho. Ella tomó su decisión. Espero y esté descansando en paz ya. Espero y esté en un lugar mejor. Y chicos, si tienen un problema, háblenlo siempre. Busquen ayuda. Y si al final toman una decisión así, esperamos y sea una decisión que ustedes mismos hayan tomado y no los hayan obligado,
porque hay muchas personas que por presión se toman malas decisiones. Yo espero y siempre tomen la mejor decisión. Mi nombre es Israel González, soy su amigo de Relatos Bajo la Luna. Esta noche tuvimos un especial en jueves. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a Ariel. Muchas gracias a DS y a Lirecraft. Un saludo hasta Perú. Gracias por haber estado. Saludos, Lirecraft. Me paso a despedir. Muy buenas noches.